Punto y aparte es el nombre de este podcast que, más allá de la noticia, busca analizar, debatir, polemizar sobre temas de la agenda pública avileña. Siempre voy a estar acompañado de periodistas de nuestra provincia y el tema que vamos a abordar es cultura del debate. ¿Existe cultura real del debate en la sociedad? ¿De qué hablamos cuando decimos cultura del debate? Es decir, sin ser absoluto, la cultura del debate funciona de manera muy limitada y en la mayoría de los casos en espacios que no son los más idóneos para que después haya un resultado que se revierta en cambio, que se revierta en modificaciones de la realidad. Tiene que ver con la manera en que a lo largo de los años nos han formado en espacios formales, sobre todo, estar siempre de acuerdo, porque aquel que no está de acuerdo entonces viene a ser como un punto rojo en el centro de trabajo, en la comunidad, en el centro escolar. Estamos de estreno en esta plataforma, el canal de YouTube del periódico Invasor, estrenando espacio. Punto y aparte es el nombre de este podcast que, más allá de la noticia, busca analizar, debatir, polemizar sobre temas de la agenda pública avileña. Para ello nunca voy a estar solo, siempre voy a estar acompañado de periodistas de nuestra provincia que enriquecerán el debate con los criterios resultados del ejercicio de sus funciones. Un poco más de información sobre el podcast: pretendemos tener 2 salidas al mes con una frecuencia quincenal. Trataremos de que sea en la segunda y en la cuarta semana del mes. Y bueno, dejar claro que desde esta primera emisión, aunque seamos duros con ciertos temas, critiquemos con todos los argumentos, hay que aclarar nuestra posición de periodistas revolucionarios que están en el ejercicio de sus funciones y quieren buscar un mejor país a través del diálogo. Como se trata de un podcast de debate, no podíamos dejar de tomar como punto de partida el tema que vamos a abordar en la emisión de hoy. Entonces, para ello me acompañan 2 colegas de acá de la casa, del periódico Invasor, Filiberto Pérez Carvajal y Roberto Carlos Delgado, periodistas de nuestro medio de prensa. Y el tema que vamos a abordar es cultura del debate. ¿Existe cultura real del debate en la sociedad? ¿De qué hablamos cuando decimos cultura del debate? Bueno, hablamos en principio de intercambio de ideas, de polemizar, de discutir de manera civilizada determinados asuntos de interés, digamos en este caso de la provincia. Pero en cuanto a si existe o no cultura del debate, yo creo que en mi caso la respuesta es negativa. Es decir, sin ser absoluto, la cultura del debate funciona de manera muy limitada y en la mayoría de los casos en espacios que no son los más idóneos para que después haya un resultado que se revierta en cambio, que se revierta en modificaciones de la realidad. Bueno, yo quería, porque cuando él decía inicialmente que no había cultura del debate, y después él un poco que dijo, no en todos los espacios hay cultura del debate. Yo creo que la cultura del debate tiene que ver con la manera en que a lo largo de los años nos han formado en espacios formales, sobre todo, estar siempre de acuerdo, porque aquel que no está de acuerdo entonces viene a ser como un punto rojo en el centro de trabajo, en la comunidad, en el centro escolar. Yo creo que si algo nos ha faltado a lo largo de todos estos años es propiciar que las personas sean capaces de aceptar lo diferente, de respetar el criterio del otro, que puedes incluso no compartirlo, pero hay que respetarlo. Siempre marcando pautas, ¿no? O sea, hay cuestiones de principio con las cuales yo no tengo por qué estar de acuerdo. Pero incluso así, yo tengo que escucharte. Y si te lo voy a rebatir, tengo que tener los elementos suficientes y la manera más idónea para decirte que yo no estoy de acuerdo o que no pienso igual que tú. Muchas veces usamos no, porque tú estás equivocado. No, tú no estás equivocado. Yo no pienso igual que tú. Yo tengo mis argumentos y tú tienes los tuyos. Y podemos intercambiar. A lo mejor ni yo te convenzo ni tú me convences. Pero ¿por qué decir que yo estoy equivocado? ¿O por qué decir que el otro está equivocado? No, pensamos diferente. Es que la cultura del debate tiene que partir del respeto al criterio del otro y del respeto al otro mismo. De manera que incluso ese respeto fomente el diálogo en el tiempo. Porque ¿qué nos pasa muchas veces? Discutimos de manera desaforada, no nos respetamos, nos ofendemos e inmediatamente se corta el diálogo. Nunca más se va a producir con la efectividad necesaria para que haya un debate que valga la pena. Yo creo que por ahí viene la cosa. El problema, Fili, es que si yo tengo una experiencia
a partir de exponer mi criterio en determinado espacio y esa experiencia, lo que me trae entonces es que me discriminen de alguna manera, que me marquen, que tras bambalina el comentario sea que yo soy rosca izquierda, o sea, cosas así. Pues entonces yo llega un día en que yo me limito, yo mismo me autocensuro y digo, no, bro, ¿y por qué tengo que ser yo que siempre ponga la nota discordante? Entonces que la ponga otro, pero entonces cuando yo espero que la ponga otro, el otro tampoco la pone, entonces caemos entonces en que nadie dice nada. Y dolorosamente entonces no contribuimos a ningún cambio, seguimos todos autocondenándonos o diciendo que nada mejora, que todo sigue igual, pero lo que pasa hacia el interior de nuestros comportamientos y de los comportamientos sociales es que no hacemos lo que tenemos que hacer para que las cosas cambien. Bueno, antes de entrar en materia, tenemos que partir de la ley de comunicación, que ya tenemos una ley de comunicación aprobada, entonces ese debe ser nuestro punto de partida. Yo aquí tengo algunos artículos a los que quisiera hacer referencia. La ley establece como principios rectores la transparencia, la participación y la ética comunicacional. Específicamente, bueno, los artículos 7 en su inciso C, el 8, el 9, el 11, el 12... ellos reconocen el derecho de todas las personas a recibir, buscar, difundir y compartir información veraz y oportuna. Pero bueno, más importante incluso yo creo que son los artículos 5.2, el 28.3 y el 33 en su inciso D, que consagran a la comunicación como un proceso democrático y participativo. Estoy haciendo referencia, pero bueno, cuando se va a la ley y se estudian todos estos artículos, se tiene una noción más clara de todo a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, si la propia ley dice que la comunicación debe ser participativa, democrática e inclusiva, ¿por qué en tantas instituciones una opinión crítica a veces suele ser tomada como un ataque hacia la institución, hacia el medio? No se viola la ley, por ejemplo, cuando alguien intenta silenciar un criterio incómodo. A ver, claro. Yo creo que sí. A ver, de todas maneras habría que ir incluso a los reglamentos de la ley, porque la ley tiene un cuerpo legal y después tiene un reglamento que dice qué hacer en cada uno de los casos. Pero a mí me parece que siempre que usted priva a alguien de su derecho, usted está violando la ley. Un derecho constitucional. Pero además, estamos hablando en este caso del derecho a expresarme, claro. Pero hay tantos otros derechos en que igual me privan y está violando la ley. O sea, ¿por qué no sería también una violación en este caso? Yo creo que sí, que es una violación, y es una violación que muchas veces no la percibimos como violación, que es lo peor, ¿no? Porque cuando alguien me está violentando de alguna manera mi derecho y yo no soy capaz de identificar que estoy siendo violentado, yo no reclamo, yo no busco respaldo, yo no demando a quien me está violentando. Entonces, para eso hay que, primero, conocer que existe la ley, que gracias que la tenemos, que es una ley de avanzada, porque además se hizo a partir del estudio de múltiples marcos legales y que vino como anillo al dedo para un momento en el que hace falta que la comunicación, como uno de los pilares de gobierno, tenga mayor respaldo a todos los niveles. Pero indiscutiblemente sí se viola. Yo creo que quizás a veces incluso el que lo viola por desconocimiento de la ley lo hace. ¿Por qué? Además, porque son modos de hacer que hemos incorporado a nuestra cultura, que hemos naturalizado y que entonces hoy sencillamente no nos damos cuenta que estamos siendo violentos con alguien que nos da el criterio. Entonces hay que saber escuchar. Tú hablabas de comunicación democrática a partir del contenido de la ley. Sí. Y hablabas de por qué se violenta. Porque no somos democráticos. Porque desde un espíritu autocrático, yo soy el jefe o yo soy el que tiene la razón, tú no sabes lo que estás diciendo, sí. Tú eres un ignorante, en el peor de los casos, en la valoración de la otra parte. Entonces yo no te escucho, aun cuando tú estés parado ante mí o en una reunión pública, estás hablando, pero ya yo desconecté porque tú no tienes la razón. Y por eso se viola, porque no hay un sentido democrático. Nos acostumbramos a lo largo de años de revolución a una perspectiva más bien informativa. Yo te informo, yo te digo lo que pasó o lo que va a pasar y basta. Ahí es donde está el problema. Es decir, que adecuarnos a otra manera de construir la realidad significa entender que todos los actores no son receptores pasivos de la información. Todos los actores sociales tienen que aportar su granito de arena para que la realidad cambie, para que la vida fluya, para que respiremos sin asfixia en determinados momentos. Entonces no se trata evidentemente de una buena voluntad
de quien esté al frente de una institución. O sea, es básicamente la ley. No, Es que un la ley derecho, lo dice. es un derecho. La ley, incluso la ley en uno de sus artículos dice que en el caso de las organizaciones, en la comunicación organizacional, es el máximo, el líder formal, o sea, el director, el administrador, el rector, el decano, o sea, como se llame el cargo, el responsable de que los procesos de comunicación fluyan. Es el máximo responsable. Lo que no quiere decir, y eso también es algo que a veces está pasando, que sea el único que pueda servir de portavoz, que emita una valoración, que dé una información. A él le toca organizar el proceso, que no es al comunicador. Cierto. No es el comunicador. El comunicador tiene sus funciones, pero el máximo responsable de la comunicación en una organización es el director y está en la ley. Entonces, en estos espacios reales del debate, ¿estaremos acostumbrados a, por ejemplo, solamente reportar lo que nos afecta, como se dice, no sé, un bache y ya? ¿O realmente existen esos mecanismos para que, por ejemplo, una opinión crítica pueda transformarse en la solución de alguna política o de alguna decisión? No estamos acostumbrados, como tú decías, a reportar el bache, pero además, nocivamente estamos acostumbrados a ni siquiera escuchar la respuesta porque no creemos en la respuesta, porque también se ha fomentado una cultura de dar respuesta que desemboca en el formalismo. Sí. El general de ejército, Raúl Castro Ruz, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre la unanimidad. Pero bueno, específicamente en la clausura del 8º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la UNIAC, en el Palacio de las Convenciones en La Habana, el 12 de abril del 2014, en un breve intercambio que tuvo con los asistentes allí a la cita, él apuntó sobre la discrepancia. Está muy bien que hayan planteado todo lo que opinen, aunque yo no he estado de acuerdo con algunos criterios, pero respeto mucho a los que discrepen porque soy enemigo absoluto de la unanimidad. ¿Qué opinión les merece este respeto? ¿Asumen la posición de ser enemigos de la unanimidad? En mi caso, sí. Enemigo absoluto de la unanimidad quizás sea demasiado absoluto. Porque la hemos normalizado mucho. Exacto. Puede ser que en alguna cuestión quizás de principio, por ejemplo, el criterio sea unánime. Yo creo que debiera ser unánime el criterio de que no queremos la guerra para Cuba. Debiera También ser unánime porque no lo es, fíjate, increíblemente. Pero creo que sí, que la unanimidad hace daño en sentido general. Y que la unanimidad, como lo ha dicho también Raúl, muchas veces es falsa. Muchas veces detrás de esa unanimidad lo que se esconde es el oportunismo, es el no tener valor para decir en público que no estoy de acuerdo, o para disentir del jefe, o para ser yo, como decía Roberto, el rosca izquierda en el debate. ¿Y tú? A ver, lo que a mí me parece es que, como decía hace un rato, ¿no? Nos han condicionado a lo largo de la historia a que la unanimidad sea lo normal. Es sinónimo de unidad. Sí. Y no siempre es así. Yo creo que la diversidad es propicia a la unidad, porque en la medida que hayan diversidad de opiniones en torno a un mismo tema, es posible entonces adoptar decisiones que resuelvan la situación. Pero cuando la decisión es esa y todo el mundo está de acuerdo y a todo el mundo le parece bien y no hay nadie que tenga algo nuevo que añadir, pues entonces es esa la opción y no hay otra. Exacto. Y nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado en adoptar decisiones de manera unánime y después hemos tenido que rectificarlas, porque rectificar es de sabio, por supuesto, pero hay decisiones que cuestan. A nivel social, hay decisiones que aunque usted rectifique en un corto periodo, ya el costo social demora años en resarcirse, porque hay decisiones muy complejas a nivel de estratos sociales que lo han afectado en algún momento y que aunque hemos intentado resolverlo, no, eso no ha fluido, porque ya está ahí y está aquí. Y entonces yo creo que la unanimidad siempre, como decía Philip, que cuando es un problema de principio, yo creo que es buena, pero cuando va más allá y va a los problemas que en el orden más práctico, nos lleva a nosotros a tener un mejor país, a elevar nuestra calidad de vida,
a ser más inclusivo. Yo creo que en ese caso la unanimidad no es sana. Sí, la sabiduría es colectiva. Eso... Exacto. Y la transparencia debiera ser colectiva también. Es decir, hay que poner todas las cartas sobre la mesa, las buenas y las malas, las que están a nuestro favor y las que tenemos en contra, que no son pocas. Recordemos que vivimos en un país en ascuas, en un país en permanente crisis, en un país en peligro de ser asediado, pero en un país en crisis en lo económico, con diversidad de criterios. Entonces, si hay tanta diversidad de criterios en un país que está en ascuas, para decirlo de alguna manera, también tiene que haber riqueza a la hora de debatir y discutir y de determinar soluciones que sean conjuntas, no soluciones autocráticas, no soluciones sacadas de una cabeza, sino del colectivo, porque este es un pueblo inteligente y este es un pueblo que ha tenido un nivel de alfabetización y de educación y de instrucción que asombra al otro, no a nosotros mismos, porque nosotros no nos damos cuenta. Y a veces nos sorprendemos cuando cualquier persona en cualquier escenario emite un argumento. No nos percatamos de que es un pueblo formado, es un pueblo que ha adquirido cierto nivel que es elevado, nivel de instrucción y nivel cultural. Entonces hay que escuchar, porque eso también es un signo de cultura. Escuchar y escuchar bien. Yo creo que yo no veo tanto de negativo en pensar diferente, siempre y cuando ese pensamiento no sea para hacer daño. Yo creo que para mí la diferencia la hace cuando tú utilizas eso en lo que tú y yo no nos entendemos para hacerme daño, de cierta forma, de alguna forma u otra. Porque tiene que haber una ética, tiene que haber una bondad, un humanismo en lo que tú piensas y en lo que tú intentas actuar en colectivo. Tiene que ser así. ¿Tienen experiencias personales en haber sido ese criterio que se opone a lo unánime, a lo colectivo? A ver, quizás nunca he sentido directamente una represión por haber emitido un criterio. O sea, eso no te lo puedo decir. No lo he sentido. La represión directa, pero sí he sentido los ojos muy enfocados en el momento en el que estoy emitiendo el criterio. He sentido a veces que soy el único que lo dice, pero no el único que lo piensa. Y entonces eso a veces me ha llevado a dar opiniones y luego a sentarme ya más calmado en mi casa, con la cabeza en la almohada y decir, bueno, la próxima no voy a ser yo. Porque éramos tantos los que pensábamos así y solo lo dije yo. Y eso nos limita. Luego entonces que podamos sentirnos bien a la hora de emitir un criterio. Porque en ese caso, que es riesgoso, de hecho, nos faltó valentía, nos faltó toda la perspectiva, la más correcta para asumir que tengo que emprenderlo yo y que tengo que decirlo yo porque otro no se va a atrever. No, pero hay que hacerlo, Y que te das cuenta incluso porque en el momento en el que tú lo dijiste, nadie más lo dijo. Pero cuando usted sale del escenario, del espacio, en el pasillo, entonces estoy de acuerdo contigo, qué bueno que lo dijiste, yo pensaba igual que tú. Y entonces yo me digo, bueno, pero ¿y cuántos se levantaron detrás de mí a decir en el espacio eso que hoy me dicen en el pasillo? Exacto. Es complicado, fíjate. Decirlo así en teoría es complicado también porque estamos en un entramado, como yo decía, de crisis y entonces todos los factores confluyen y infinidad de factores influyen en tu decisión también personal. Aunque lo correcto es eso, fíjate. Lo correcto es decirlo. Lo correcto es decir, yo no pienso igual, no me parece bien, o a mí me parece que la variante sería otra. Eso es lo correcto. Pero tampoco, como no existe una cultura del debate en toda la profundidad que necesitamos, no ocurre así, en la mayoría de los casos. Claro. Eso es lo que pretendemos en este podcast, llegar a debatir sin tener que necesariamente llegar a una opinión forzada, a una opinión conciliadora, sin que medie ningún criterio, porque muchas veces no está en nuestras manos la solución a determinado problema o a determinado conflicto incluso. Entonces, recordemos a Raúl Castro una vez más, porque Raúl Castro habla de falsa unanimidad. ¿Por qué, ya que hablas de eso, por qué si desde la dirección del país se han abordado estas líneas en algún momento, por qué en la práctica ha costado tanto al interior de instituciones? Bueno, tendríamos que ir al mismo punto de partida porque no tenemos una cultura del debate y por muchos factores, fíjate,
desde el jefe que teme que al decir lo contrario eso le cueste el puesto, valga la redundancia, por muchos factores. Y bueno, y lo difícil que es cambiar la mente No, y también. tiene que ver, a ver, yo diría que hay elementos importantes, tiene que ver incluso con el nivel de preparación de ese que está recepcionando el criterio diferente. Tiene que estar formado o al menos tener nociones de qué se le está hablando, porque hay veces que la gente se opone porque se opone. Exacto. Bueno, punto final. Por ahora, aquí en este espacio, concluye el debate. Muchas gracias a la presencia de los dos por haber estado aquí. ¿Qué te pareció el...? A mí me parece que es un buen punto y seguido. Y a ti, Phil. Un buen punto de partida, estamos de acuerdo. Y a usted le digo que siga pendiente de las redes sociales del periódico Invasor y que se suscriba a nuestro canal de YouTube.